Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud. Las tres grandes nubes se reparten casi todo Internet y si vas a aprender una o a elegir una para tu empresa, la pregunta es inevitable. ¿Cuál es la mejor? Hoy las enfrento cara a cara en 11 categorías, con un ganador claro en cada una y un veredicto final. Y me mojo, no me quedo en el típico depende. Aviso de entrada, para que no te lleves una decepción, no hay una mejor para todo. Pero sí hay una mejor para ti y al final del vídeo vas a saber cuál es. Un apunte rápido antes de entrar, porque YouTube no siempre avisa de los vídeos nuevos. En la descripción te dejo el blog donde puedes suscribirte. Entra solo si quieres seguir aprendiendo. Vamos. Antes de empezar, el mapa. Amazon Web Services es la más grande y la más veterana, la que inventó esto de la nube moderna allá por 2006. Azure es la de Microsoft y es fortísima en el mundo empresarial, porque muchas empresas ya viven en su ecosistema. Y Google Cloud es la más joven de las tres, pero la reina indiscutible de los datos y la inteligencia artificial. Primera categoría, cómputo, las máquinas virtuales, la base de todo. Y aquí, sinceramente, es un empate. Las tres te dan servidores de cualquier tamaño, por horas o por segundos, con Windows o con Linux. AWS tiene el catálogo más amplio y maduro, con un tipo de máquina para cada capricho, optimizadas para memoria, para cálculo, para disco rápido, con tarjetas gráficas. Pero seamos honestos, para el 90% de los casos vas a levantar una máquina normal y corriente, y cualquiera de las tres te la da igual de bien. Empate técnico y no pasa nada por decirlo. Kubernetes gestionado. Y aquí sí hay ganador claro, Google. Kubernetes lo inventó Google y se nota en cada detalle. El suyo es el más pulido, el más automático, el que menos te hace pelearte con el clúster y el que antes recibe las novedades. Si tu mundo son los contenedores, Google juega en casa. Serverless, las funciones que corren sin servidor y paga solo cuando se ejecutan. Lambda fue la pionera y sigue siendo la referencia. El ecosistema más grande, la mejor integración con el resto de servicios y la comunidad más activa con diferencia. Las otras dos han recortado distancia, pero Lambda sigue marcando el ritmo. Bases de datos relacionales, las de toda la vida, las de tablas y relaciones. Las tres te dan Postgres y MySQL gestionados, sin que administres el servidor, las copias de seguridad ni los parches. Empate, con un matiz importante. Si tu empresa vive en el mundo Microsoft, la integración de Azure es difícil de igualar. NoSQL, las bases de datos que escalan sin límite y no usan tablas clásicas. Aquí DynamoDB de AWS es el rey, rapidísima, sin servidores de verdad y probada en las mayores cargas del planeta. Cosmos DB es su gran rival, con su truco de hablar varios lenguajes de base de datos a la vez. Pero por madurez y ecosistema gana AWS. Almacenamiento de objetos donde guardas archivos, copias de seguridad y hasta webs enteras. Y esto casi no se discute, el de AWS es literalmente el estándar de la industria. Tan usado que su forma de hablar, su interfaz de programación, la copian los demás para ser compatible. Piénsalo un segundo, porque es más importante de lo que parece. Cuando una herramienta cualquiera dice que soporta almacenamiento en la nube, casi siempre quiere decir que habla el idioma de AWS. Los otros dos son clones excelentes, pero el original manda. Identidad y accesos. ¿Quién puede hacer qué? La columna vertebral de la seguridad. Y aquí Azure se lleva el gato al agua con Entra, el antiguo Active Directory. Décadas gestionando la identidad de las empresas del mundo le dan una ventaja enorme. Si tu organización ya usa Microsoft, la integración es total. Gana Azure y no por poco. Gestión de secretos, para guardar claves, tokens y contraseñas cifradas fuera del código. Empate limpio, los tres cifran, rotan las credenciales solos y se integran con todo lo demás de su nube. Usa simplemente el de la nube que ya tengas. El precio que a todos nos importa y a nadie le cuadra. Es dificilísimo comparar al céntimo porque cada una cobra de 1000 formas distintas, pero Google suele ganar en la letra pequeña. Factura por segundos, no por horas, y aplica descuentos por uso sostenido de forma automática, sin que negocies ni firmes nada. Datos e inteligencia artificial. Y aquí Google juega en otra liga, sencillamente. BigQuery para analizar cantidades absurdas de datos en segundos y Vertex para el aprendizaje automático son su gran orgullo, y con toda la razón.
Si tu proyecto va de datos o de inteligencia artificial, Google Cloud es la elección natural. Y la categoría que más te importa si estás aprendiendo esto para trabajar, cuota de mercado y empleo. Aquí gana AWS con diferencia. Es la más usada, la que aparece en más ofertas de trabajo y la que más te va a rentar poner en el currículum, sobre todo empezando. Azure es una segunda fortísima y tiene un detalle que mucha gente no ve. Domina en banca, en seguros y en el sector público, que son justo los sitios donde hay contratos largos y estables. Google va tercera, pero creciendo rápido en todo lo que huela a datos. Y aquí va algo que en una comparativa hecha para un solo país no haría falta decir, pero este vídeo lo va a ver gente de muchos sitios. La nube que te conviene también depende de dónde estás. No todas tienen centros de datos en todas partes, y eso decide dos cosas muy prácticas. La primera, la latencia. Cuanto más lejos esté la región, más tarda tu aplicación en responder. Y la segunda, más seria, es legal. En muchos países hay datos que por ley no pueden salir de sus fronteras. Así que antes de casarte con una nube, abre su mapa de regiones y comprueba que tiene una cerca de ti y de tus usuarios. Es un minuto y cambia la decisión. Recapitulando el marcador. AWS se lleva 4 categorías, sin servidores, no SQL, almacenamiento y empleo. Google se lleva 3, Kubernetes, precio y todo lo de datos e inteligencia artificial. Azure se lleva una, identidad, pero es la columna vertebral del mundo empresarial. Y quedan 3 empates. Cada una tiene su reino donde es imbatible. Y aquí una gran noticia antes de que decidas. Puedes probar las 3 gratis. AWS te da 12 meses de muchos servicios más un puñado para siempre. Azure algo parecido con crédito inicial y Google $300 de crédito. Así que no elijas a ciegas, crea una cuenta y toca la que te llame. Se aprende con las manos, no leyendo comparativas. Ahora, los errores más caros al elegir nube. El primero, elegir por moda y no por contexto. La mejor nube no es la que sale en las redes, es la que usan las empresas donde quieres trabajar. Mira las ofertas de empleo de tu zona antes de decidir. El segundo error, y lo repito porque es clave, intentar aprender las 3 a la vez. Los conceptos, máquinas, redes, almacenamiento, identidad, son casi idénticos entre ellas. Domina una a fondo y saltar a otra después te costará semanas, no meses. La profundidad te contrata, la superficie en 3 nubes no. Y el tercero, obsesionarse con el precio mientras aprendes. Cuando estás estudiando, la diferencia de precio entre nubes te da igual, vas a estar en la capa gratuita. Elige por ecosistema y por empleo. El precio importa cuando gestionas la factura de una empresa, no cuando aprendes. Y lo de multinube, usar varias a la vez. Suena moderno, pero para la mayoría es una trampa. Multiplicas la complejidad, los costes y los dolores de cabeza. Piensa en lo que significa de verdad. 2 formas de dar permisos, 2 facturas que cuadrar, 2 sistemas de monitoreo y un equipo que tiene que saber el doble. Las grandes empresas lo hacen por motivos concretos, casi siempre para no depender de un solo proveedor o porque compraron otra empresa que ya estaba en otra nube. Tú, aprendiendo o en un proyecto normal, quédate en una. Multinube no es un objetivo, a veces un mal necesario. Y un apunte sobre certificaciones, que sé que les interesa. Las 3 tienen su camino de entrada y son un buen objetivo para ordenar el estudio. Pero recuerda la regla de siempre, certifícate con las manos ya sucias, no antes de tocar nada. Y una reflexión antes de mi recomendación, quizá la más importante del vídeo. Por encima de qué nube elijas, lo que de verdad te hace valioso son los fundamentos. Redes, Linux, contenedores, automatización, seguridad. Todo eso viaja contigo entre las 3 nubes sin cambiar. Te lo digo con un ejemplo. Una subred privada se llama igual en las 3, un contenedor se comporta igual en las 3 y un certificado que caduca te rompe la web en las 3. Lo que cambia es el nombre del botón y el color del logo. La nube es solo la herramienta, los fundamentos son tu oficio. No te enamores de un logo, enamórate de entender cómo funcionan las cosas por dentro. Entonces, ¿cuál eliges? Mi consejo honesto sin rodeos. Si estás aprendiendo o quieres el máximo de ofertas de trabajo, empieza por AWS. Si vienes del mundo Microsoft o tu empresa ya usa Office y Active Directory, ve con Azure sin dudarlo. Y si te apasionan los datos, la inteligencia artificial o los contenedores, Google Cloud es tu sitio.
Pero recuerda lo más importante de todo el video. Los conceptos son casi idénticos entre las tres. Domina una a fondo y saltar a otra es cuestión de semanas, no de meses. Cuéntame en los comentarios cuál usas tú y por qué acabaste ahí, que me interesa saber si fue una decisión o una casualidad. Y antes de irte, aquí te dejo un par de vídeos que te van a interesar de verdad. Tienes unos segundos para elegir uno. Nos vemos en el siguiente.